Hola, soy Rafael y hoy les voy a hablar sobre un cambio en la historia de la música, producto de una de las mejores bandas de la década de los 60 y de la historia, los Beatles. Para empezar, hay que hablar de los miembros que estaban en esta agrupación. Dichos miembros no estuvieron desde el principio, pero fueron fundamentales al momento de saltar a la fama y de trascender en la música. Ellos son John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Cada uno cumplía su función de cantar, de tocar la guitarra, el bajo y la batería. La época de los Beatles se puede dividir en dos etapas claras. La etapa temprana, de los primeros años, cuando eran jóvenes, cuando saltaron a la fama de Liverpool, Estados Unidos y al mundo, y lanzaron su primer sencillo, que los disparó hacia una escalada que parecía no tener fin. Y posteriormente está la etapa final, que se divide en dos, la etapa psicodélica y la etapa formal. La etapa psicodélica es una etapa de transición que no ocurrió antes de la formal, sino se cruzaron un poco. Sin embargo, es una época de transición, una época donde dejaron de ser niños, donde dejaron de ser jóvenes y tocar rock and roll y pasaron a experimentar con drogas, tuvieron una etapa de meditación en la India y durante esta etapa escribieron lo que mucha gente considera su más grande obra, su más grande álbum, el Sgt. Peppers. Además de todo, se empieza a notar madurez y experiencia en la composición y en el escenario. Y en la etapa psicodélica, sobre todo, se utilizó mucho color y mucha psicodelia en sí. A continuación está la época formal, donde ya no eran niños que tocaban rock and roll y se despeinaban mientras lo hacían, y tampoco eran psicodélicos que experimentaban con drogas y se vestían raro. Como se nota en la gráfica, su aspecto era un poco más elegante. Sin embargo, esta época fue una época de pocos conciertos, de encerrarse a componer y a grabar mucha música. Em, Más allá de eso fue la etapa de consolidación como músicos en realidad, y para muchos expertos, para muchos músicos, el aporte más grande que le hicieron a la música en sí. Más allá de todos esos aportes, esta fue una época de muchos desacuerdos de la banda y de mucha desunión. Ahí empezó a romperse el mito, empezó a romperse la grandeza de los Beatles. Esto se muestra con un ejemplo muy claro que es del álbum blanco, en donde Ringo Starr se fue eh, de vacaciones y Paul McCartney tuvo que grabar todas las baterías en las canciones del álbum más largo de los Beatles. La mala disposición de George Harrison para grabar un par de canciones con su guitarra eléctrica. Al final de esta etapa se lanzaron los dos álbumes más icónicos de la vida, que fueron el de la famosa imagen de ellos cruzando la calle, el Abbey Road, y Let It Be, que creo que no hace falta mucha explicación, ya que ha sido una canción que ha trascendido la historia. Concluyendo con esta etapa, fue la separación definitiva de la banda y los caminos como solistas que cada uno tomó. Por último, no está de más hablar de los grandes éxitos que tuvieron los Beatles, y un par de ejemplos son el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disco grabado en vivo, un concierto, un show que tuvo polémicas, pero fue increíble, fue trascendental. Por otro lado, está Let It Be, una canción icónica en la historia de los Beatles, una canción que no tiene igual. Y es muy común ver a los niños pequeños coreando Let It Be ahora. Pero bueno, sin más que decir, ese es el cambio que los Beatles hicieron en la historia.